Durante años, Martín fue el blanco fácil en la oficina. Era esa persona de la que todos se sentían con derecho a opinar, a criticar en voz baja, a convertir en el chiste recurrente de la hora del café, comentarios a sus espaldas, burlas disfrazadas de broma, juicios silenciosos que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a frenar. Martín no era tonto. Él lo sabía, lo sentía en cada mirada de reojo, cuando pasaba, en cada silencio incómodo que se producía al entrar en una habitación, en las sonrisas forzadas que apenas ocultaban el cuchicheo de segundos antes. Sentía el peso de esas palabras, no dichas a la cara, pero que resonaban como un eco constante en los pasillos. Cómo vestía, un comentario, su forma de hablar, otro más, sus gustos, sus aficiones, su vida personal. Todo era material para el tribunal popular que se formaba espontáneamente en cualquier rincón. Nadie parecía considerarlo malintencionado. Eran solo bromas, comentarios sin importancia. Nadie levantaba la mano para decir basta. Ni siquiera aquellos que, en privado, admitían que Martín era un buen tipo, un profesional competente y una persona amable. Lo más desconcertante era la actitud de Martín frente a todo esto. Nunca respondió con odio, nunca confrontó a nadie con ira. A veces, si escuchaba algo, simplemente ofrecía una sonrisa triste, casi imperceptible, y seguía su camino. Otras veces, actuaba como si no se diera cuenta, sumergido en sus tareas, con una concentración que parecía una armadura. Su silencio no era de debilidad, sino de una extraña dignidad. Era como si hubiera decidido que no valía la pena gastar energía en batallas que otros ya habían decidido librar contra él, sin motivo. Su existencia en ese entorno se había convertido en un ejercicio de resistencia pasiva. Iba, trabajaba, cumplía con sus responsabilidades de manera impecable, y se iba. No participaba en las comidas de equipo, evitaba las fiestas de la empresa y mantenía sus interacciones al mínimo necesario. No por ser antisocial, sino porque el ambiente se había vuelto tóxico para él. En él estaba cargado de una hostilidad sutil, pero constante. Y así pasaron los años. La rutina de las críticas se normalizó. Martín era el satélite silencioso que orbitaba alrededor del bullicioso planeta de la oficina, y todos se acostumbraron a su presencia discreta y al murmullo que generaba. Hasta que un lunes, Martín no apareció. Su silla estaba vacía, su ordenador apagado. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Se habrá quedado dormido, dijo alguien. Seguro está enfermo, comentó otro, sin levantar la vista de su pantalla. El día transcurrió con normalidad. El martes, la silla seguía vacía. La ausencia empezó a notarse un poco más. Era un silencio diferente, un vacío que comenzaba a tener peso. Para el miércoles, la preocupación empezó a flotar en el aire. Recursos Humanos envió un correo informando que Martín había presentado su renuncia con efecto inmediato por motivos personales. El mensaje era breve, profesional, aséptico. No daba más detalles, y fue entonces, con esa confirmación oficial de su partida, que algo cambió. El silencio se hizo denso. Las miradas ya no eran de reojo, sino directas, buscando respuestas en los rostros de los demás. La maquinaria de chismes, que antes funcionaba a toda velocidad, se detuvo en seco. Ana, la diseñadora gráfica que solía reírse de la ropa de Martín, fue la primera en romper el hielo. Me siento fatal, dijo en voz baja durante el almuerzo. El otro día hice un chiste sobre sus zapatos, dijo. Carlos, el contable que siempre se quejaba de lo lento que era Martín para responder correos, se unió a la conversación. La verdad es que siempre entregaba todo a tiempo. Era yo el que le enviaba las cosas a última hora. Nunca me dijo nada. Poco a poco, las historias empezaron a cambiar de tono. La narrativa de Martín, el raro, se fue desmoronando para dar paso a Martín, el que aguantaba. La gente empezó a recordar las veces que Martín les había ayudado con un problema técnico. Las ocasiones en que se quedó hasta tarde,
para terminar un proyecto que beneficiaba a todo el equipo. Las palabras amables que dirigía la señora de la limpieza cada mañana recordaron su paciencia, su profesionalidad, su calma y, sobre todo, recordaron su propia pasividad. Recordaron todas las veces que escucharon un comentario hiriente y no dijeron nada, todas las veces que participaron con una risita cómplice, todas las veces que prefirieron mirar para otro lado para no complicarse. La culpa empezó a instalarse como una niebla espesa. No era una culpa individual, sino colectiva. Era el reconocimiento tardío de que todos, de una forma u otra, habían contribuido a crear un ambiente en el que una buena persona no se sentía bienvenida. El problema no era Martín. El problema eran ellos. La ausencia de Martín se convirtió en un espejo que les devolvía una imagen muy incómoda de sí mismos. Su silla vacía era un monumento a la indiferencia. Cada rincón donde solían criticarlo ahora parecía un escenario del crimen. Y ellos eran los cómplices silenciosos. Laura, que siempre había sentido simpatía por Martín, pero nunca se atrevió a defenderlo, lo expresó mejor que nadie una tarde. Lo peor no es que habláramos mal de él. Lo peor es que dejamos que pasara. Lo vimos sentirse solo y no hicimos nada. Y ahora ya no está. Ya no podemos ni siquiera pedirle perdón. Esa frase resonó con una fuerza brutal. La realización de que ya no había oportunidad para la enmienda. No podían disculparse. No podían invitarlo a ese café que siempre le negaron. No podían decirle que, en el fondo, lo respetaban. La oportunidad se había ido para siempre. La historia de Martín no es solo una historia sobre el acoso laboral sutil o el bullying en la oficina. Es una historia sobre la responsabilidad colectiva, sobre cómo el silencio ante la injusticia es, en sí mismo, una forma de traición. Es un recordatorio de que nuestras acciones, y también nuestras inacciones, tienen consecuencias profundas en la vida de los demás. A veces, no valoramos a las personas hasta que ya no están. Pero en el caso de Martín, su partida fue más que una simple ausencia. Fue una lección dolorosa y tardía sobre la empatía, el respeto y el coraje de alzar la voz por lo que es correcto, incluso cuando parece más fácil y seguro quedarse callado. La oficina siguió adelante, por supuesto. Contrataron a alguien nuevo para el puesto de Martín, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. La silla vacía de Martín dejó una huella imborrable, un recordatorio constante del precio del silencio y de cómo, a veces, reaccionamos demasiado tarde, cuando ya no queda nadie a quien pedirle perdón. Piensa en los Martínez de tu propia vida, en tu trabajo, en tu grupo de amigos, incluso en tu familia. ¿Hay alguien que se ha convertido en el blanco fácil? ¿Alguien a quien se juzga en silencio? Quizás aún estés a tiempo de romper ese ciclo, a tiempo de ofrecer una palabra de apoyo, de frenar un comentario injusto, de demostrar con un simple gesto que no están solos. No esperes a que su silla esté vacía para darte cuenta de su valor. No esperes a que la culpa reemplace la oportunidad, porque el arrepentimiento es un sentimiento pesado, pero es mucho más ligero cuando todavía tienes la oportunidad de actuar. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, compártela. A veces, una simple historia puede ser el primer paso para un gran cambio. No olvides suscribirte para más contenido que nos haga pensar. Hasta la próxima.